Hola, muy bienvenidos. Gracias, familia, por estar conectados, a todos los que por este medio están enlazados en el análisis bíblico aquí en Tribu y Miel con Rodrigo Bravo de Tamaulipas y Sergio Anaya de aquí, de allá y de más allá. Y de acullá. Que lo agarramos dormido en el análisis bíblico pasado, en todas sus muchas participaciones. Nunca contó algún dicho, pero a ver si ya se activa la unción dichera de sus famosas expresiones. Vamos a fluir más. Estás a tiempo para copiar el link de esta transmisión y mandarlo a algunos de tus amigos más queridos, a algunas personas, para que se unan a nosotros a este análisis bíblico. Lo puedes recomendar, está impresionante. Y estamos hablando sobre poner a Dios en primer lugar. Primero Dios, como dice Mateo 6:33, que si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, las demás cosas de la vida necesarias, el comer, el beber, el vestir, y ahí le añadimos la casa, el techo, etcétera, nos serán añadidas por la bendición de Dios. Y bueno, nos quedamos atorados en una porción bíblica en el primer libro de los Reyes, capítulo 17, que está como impactante. Es como una espada que penetra, pero hasta lo más hondo, porque aquí resuelve la Biblia de un ejemplo práctico cómo levantar una economía muerta, cómo ayudar a una mujer en grave necesidad, pero activando su fe, como la fe de Caín, que lo llevó a dar lo primero y lo más gordo, como el aprender a poner a Dios en primer lugar. La fe de Caín, dije yo, fue la fe de Abel. Disculpen, que lo llevó a poner a Dios en primer lugar, y como dice Jesús, buscar el reino de Dios y su justicia en primer lugar. Si me permiten leerlo, y luego empezamos de nuevo con el análisis donde nos quedamos la sesión pasada. Leeré para ustedes el verso 12, el 13 y seguimos. Entonces la viuda le responde a Elías que le ha pedido una torta para comer, un bocado de pan. Vive el Señor que no tengo pan cocido, o sea, no tiene nada preparado, solamente un poco de harina que tengo en la tinaja y aceite, que es la combinación para hacer esa rica torta. Y ahora recogía 2 leños para calentarla, para entrar a hacer su preparado y hacer su torta cocida, para comerla yo y mi hijo. Y una vez que nos comamos esto, ya no hay más, nos dejaremos morir. Entonces Elías está escuchando que es todo lo que tiene y que después de comer esto no tiene esperanza, se va a dejar morir. Entonces Elías le da palabra de Dios. ¿Qué le diría a alguien, a una persona con un problema de este tipo? ¿Cómo le vas a responder que Dios la va a ayudar a pesar de que no tiene más? Y le dijo: no tengas temor. Ahí nos compartió Rodrigo Bravo la sesión pasada. Si usted no estuvo conectado, conéctese y vea todos los análisis bíblicos pasados de este tema. No tengas temor, ve, haz como has dicho, prepara la torta, pero hazme a mí primero de esa masa de harina con aceite una pequeña torta cocida bajo las cenizas y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo, porque hay una promesa. Pero en un momento entramos en la promesa. Rodrigo. Sí, es sobrenatural este pasaje, porque primero Dios envía a Elías. Si nosotros hubiésemos enviado a Elías, lo mandamos al palacio de un rey, a la casa de un rico hacendado, a la casa de una viuda rica, porque hay viudas ricas, pero no era el caso. Dios envía al profeta a la casa de una viuda que tiene la última comida sobre la mesa. Y entonces es ahí cuando el profeta activa la fe de esta mujer y le dice: ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero. Entonces esta mujer se tuvo que agarrar en tiempo de crisis, de sequía, de hambre extrema. Se tuvo que agarrar de una palabra de Dios que imparte bendición. Toda palabra de Dios imparte bendición. O sea, cuando Dios te habla algo, es porque te va a bendecir. O sea, cuando Dios te pide es porque te va a dar, y cuando Dios te da es porque te va a pedir. Pero si usted entra en acuerdo con Dios, usted será el único bendecido en ese acuerdo, porque Dios siempre bendice a aquel que se pone de acuerdo con Él, ¿verdad? De tal manera que entendamos que en la vida hay mucha gente que argumenta y dice: es que yo no doy porque no tengo. Más bien no tienes porque nunca has dado.
Ey. Porque el dar es una actitud del corazón. Sí. Segunda de Corintios 9:7 dice: cada uno dé como propuso en su corazón. O sea, toda ofrenda proviene de la intención del corazón. En otras palabras, no da el que tiene, da el que quiere. Así es. Porque si usted no quiere dar, así tenga todo el dinero, si lo agarran de los pies y lo sacuden, ni una moneda va a dar para la obra. Pero si usted quiere, de lo poco o lo mucho, usted va a dar, porque el dar es una actitud del corazón. O sea, no da el que tiene, da el que quiere. Wow. Hazme a mí primero y después. Es que ese es el principio, y algo que yo meditaba ahorita que estamos platicando este tema y de este pasaje, me llamó Felipe Rodrigo la atención, que hay una, vamos a decirlo así, vigencia, porque muchas veces el darle a Dios primero nos va a preparar para que tengamos sustento en los tiempos de escasez. Así es. La mujer estaba viviendo, no la mujer, porque aquí podríamos analizar que podría representar este tiempo. Sí. Era una crisis nacional. Y no había llovido 3 había años. una sequía que no solamente afectaba a la viuda o afectaba en este caso a Elías. Y ahí podemos ver que una crisis le puede afectar a alguien que ama a Dios, alguien que obviamente que sirve a Dios, alguien que está, pues digamos, en una situación de familia aparentemente sin ningún esquema de influencia en el sentido económico, social, espiritual, etcétera, etcétera. Pero a mí me llama la atención lo que dice la Escritura en este mismo pasaje en relación a la vigencia de esto. Era un tiempo de crisis y obviamente no iba a ser siempre así. Y muchas veces nosotros podemos decir, ok, con lo que yo sé, con lo que yo tengo me alcanza para los tiempos buenos, ¿no? Pero ¿qué tal los tiempos malos? Que no los podemos ni prever. Los tiempos que no puedo realizar la actividad que yo sé hacer, digamos la cuestión económica que yo puedo hacer, el negocio, el trabajo, etcétera, etcétera. Y entonces todo lo que son los recursos que dependen de mí se apagan o se acaban. Y aquí dice la Escritura algo en el verso 14, dice, lo estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente, dice: pues el Señor Dios de Israel dice: siempre habrá harina y aceite de oliva en tus recipientes hasta que el Señor mande lluvia y vuelvan a crecer los cultivos. Es decir, no era para siempre. Esta situación sobrenatural que Dios iba a implementar para el sustento de esta mujer y para el sustento de este profeta era durante un tiempo. Iba a haber un momento que nuevamente sus capacidades, sus recursos iban a ser usados para la provisión, pero el principio de darle a Dios primero nos garantiza que en los tiempos buenos Dios va a estar respaldando y bendiciendo lo que hacemos, pero en los tiempos malos que no nos alcanza con lo que nosotros sabemos y podemos hacer, Dios se va a encargar sobrenaturalmente de nuestro sustento. Y eso, Felipe Rodrigo, es una garantía. Yo puedo estar tranquilo porque así dice, ¿no? O sea, haz lo que dijiste. Es decir, Dios no está diciendo deja de trabajar, o está diciendo deja de proveer para tu casa, o deja de hacer lo que estás haciendo, no sé, el negocio, el trabajo. Dios dice: hazme a mí primero. Haz lo tuyo, pero primero a mí. Exactamente. Y creo que ahí está una clave importante para este tiempo, para nuestra vida y para el entendimiento de esta verdad. Dios no nos está desconectando de nuestras actividades, ni está diciendo vete a la hamaca y ponte a cantar como la cigarra y no hagas nada, total te va a caer el maná del cielo. No, Dios dice: haz lo que estás haciendo, trabaja, esfuérzate, sigue creando, sigue innovando, pero no dependas de eso, sino de que al ponerme a mí en primer lugar, tú sabes que yo voy a obrar más allá de lo que tú puedes hacer. Y estamos saliendo pues de una situación mental, social, económica mundial que nos metió en temor a todos. Y la manera de asegurar para lo imprevisto, la inseguridad de lo que tenemos que pueda pasar, es lo más seguro poner primero a Dios. Ahora, yo veo en este pasaje que no es que Elías tuviera hambre de la torta. Yo creo que sí tenía hambre de la torta, pero con que le hubiera dicho dame un pedazo de la torta. Vamos a dividirlo entre 3. Puedes poner a Dios dentro de tus planes, pero no le pidió particípame de lo que vas a comer. Le dice dámelo primero. Y aquí es donde entendemos que no estaba buscando quitarle el alimento a la viuda. O sea, no era un asunto de hambre, era un asunto de enseñarla a poner primero a Dios, porque con que le hubiera dicho está bien, haz la torta y yo voy a orar para que se multiplique en una torta el doble de lo que podría hacer tú con esa harina y aceite. Tú la puedes hacer para 5 pedazos y yo te voy a decir que da para 10 pedazos. Voy a orar para que se agrande la bendición, pero no hizo eso. Le dice que ella active su fe y le dé primero a él. Otra vez
donde tomamos esta verdad como primicia. Cuando la mujer entregó la primicia de lo que le quedaba al profeta, o sea, representante o representando a Dios, un milagro empezó a suceder. La harina, que solo era para una torta, volvió a multiplicarse al siguiente día, y al siguiente día, y al siguiente día. Y el aceite y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite menguó, si ella puso a Dios primero. Así es, pastor. Cuando ella se agarra de esa palabra que Dios trajo a través del profeta, el poder de la multiplicación empezó a operar dentro de su casa, ¿verdad? Se negó el derecho de comer ella primero, le negó a su hijo y le entrega al profeta, al representante de Dios, de tal manera que ella en tiempo de crisis se agarra de esa palabra. Si ella no se agarra de esa palabra, se muere ella, se muere su hijo y se muere el profeta, porque la orden de Dios era que él tenía que comer en esa casa, ¿verdad? Era que tenía que comer, o sea, no iba a haber ni un predicador para hacer el funeral en esa casa, ¿verdad? Se iban a morir todos, pero ella se agarró de esa palabra, y cuando ella se agarra de esa palabra, el poder de la multiplicación empezó a fluir por 3 años y medio dentro de su casa. ¿Se imaginan, pastores, no surtir despensa en el hogar por 3 años y medio? Wow. O sea, la provisión sobrenatural empezó a fluir del cielo a su casa. Fue una primicia. De igual manera, cuando Jesús le dijo a Pedro, ¿verdad? En el Nuevo Testamento le dice a Pedro: ve y el primer pez que saques, encontrarás dinero en la boca. Cuando era para pagar los impuestos. Quiere decir que si ponemos a Dios en primer lugar, Él va a activar una economía saludable, una economía de poder, una economía viva en nosotros. Pero nosotros queremos, Rodrigo, que primero nos multiplique, y de lo que multiplica damos, y ahí no se necesita fe, que es lo que a muchos cristianos no entendemos. Pues que me dé, y si Dios me da, claro que voy a dar, pero Dios dice: no, te voy a hacer que tu fe crezca, para que sepas que hay principios que activan la bendición. No es magia. Exacto. Son principios. Así es, son principios. Entonces Dios nos lleva a ese punto para que activemos principios, porque los principios son eternos. Por lo tanto, vamos a poder estar siendo bendecidos en todo tiempo. En otro problema en el futuro, para mis hijos y mis nietos, los principios permanecen. Así es. Entonces Jesús le dice también a Pedro: ve y el primer pez que saques, encontrarás dinero en la boca. Ahora manda a Pedro, porque Pedro tenía la habilidad de pescar. Si manda a Mateo, probablemente se ahoga, pues ¿verdad? Entonces manda a Pedro. Quiere decir que en el don que Dios te dio, en el talento, ahí está el poder de hacer riqueza, la habilidad de producir y multiplicar con tus manos, en lo que sabes hacer, en lo que te gusta hacer. Y está exactamente, totalmente compatible en la misma dirección de lo que Sergio dice. Sergio dice que le dijo a la viuda: haz lo que tienes que hacer, tú vas a cocinar, cocina, pero primero dame a mí. Tú le dices que en esa crisis, cuando tenían que pagar unos impuestos, ¿verdad? Que eran los impuestos del templo, Jesús manda a Pedro a pescar, porque como tú dices, era pescador, y en la acción de su trabajo, que era pescar, había una bendición, porque el pez, pues el pez vale, se lo comen, pero había una bendición inesperada. Había un milagro de Dios en la boca de ese pez, que era una moneda para pagar los impuestos de Jesús y de Pedro. Era tan valiosa la moneda, de cuenta que pescó con un centenario adentro, que vale 40 y tantos mil pesos en nuestros días aquí en México, y le ajustaba para pagar los impuestos de un año para Jesús, los impuestos de un año de Pedro. Y Jesús le dice a Pedro: el primer pez que saque encontrarás dinero. Dice: paga mis impuestos y paga los tuyos. Primero fue Jesús, ¿verdad? Wow. Entonces Él debe ser el primero. ¿Usted se atrevería, amigo, amiga, que nos estás siguiendo en esta transmisión, o ya los que son personas que aman a Dios y ponen en práctica su palabra? Estamos pasando retos complicados. A veces la noticia de que ya no vas a tener trabajo, y se me han acercado varias personas diciendo que ya no tienen trabajo en esta temporada. Yo le digo: pues es que Dios te va a dar uno mejor. Y en vez de que ellos sientan que yo lloro con ellos, como que les digo: pues viene una sorpresa de Dios, porque la promesa de Dios es que te va a suplir y te va a dar un lugar donde trabajar. Así que cree que el trabajo que tenías ya no iba a ser de bendición para ti, y Dios tiene uno mejor. Y así ha estado sucediendo. Gente que pierde su trabajo encuentra uno mejor, pero el momento de que la fe de la persona se active es complicado. ¿Por qué algunas personas, aunque reciben una palabra de Dios, no activan la fe? Aquí dice que le dijo: no temas. Y nos decía Rodrigo en la sesión pasada que uno de los obstáculos para obedecer una promesa
o una palabra de Dios es el temor, y una palabra que va a traer multiplicación y bendición. Yo le añadiría al temor otra palabra que va junto con pegado, que es el control, Felipe. Los seres humanos nos encanta por naturaleza tener el control de todo, de nuestra vida, de nuestra salud, de nuestro cuerpo y obviamente de nuestro dinero. Entonces al ser humano le cuesta mucho trabajo el que sea a la manera de Dios, porque a la manera del hombre sí, como decía Rodrigo, o sea, un vaso de agua representa lo que quiero dar, no, no lo que debo dar, ¿no? Y a veces nos enfocamos en eso, pues yo quiero apoyar para las misiones, pero yo quiero apoyar, o sea, como si fuera una especie de menú, yo decido dónde se va a invertir mis recursos, ¿no? Como una mentalidad de empresario, pero en un sentido equivocado en el reino, ¿no? En el reino quien toma las decisiones de la economía es Dios. Y nosotros nos toca obedecer lo que Él dice. Yo no tengo el control. O sea, el principio para poder activar la fe y darle a Dios primero tiene que ser el ceder el control. Decir, Señor, a partir de ahora, esto representa que el control de mi vida y aún de lo que más trabajo le cuesta al hombre soltar, que es el control de sus finanzas, lo tienes tú, ¿no? Y es un ejemplo no solamente de fe y de confianza, sino también de definir quién está realmente en el trono, quién manda en mi vida y obviamente quién tiene el control de las decisiones que yo tomo, ¿no? Y creo que junto con el temor, el control es otro factor que tenemos que reconocer que será probado en los tiempos específicamente del dar y de poder aplicar este principio. Ahora, ¿tú crees, Rodrigo, que la viuda tuvo luchas? Dice el versículo 15, le da a Dios la promesa, o sea, el profeta le da la instrucción, pero le da que hay una promesa si ella obedece y activa su fe de darle a él primero una torta. Pero entonces dice el verso 15, ella fue e hizo como Elías, porque recordemos que ella está recogiendo unos leños, por eso se encuentra con Elías, está recogiendo unos leños para su fogón o su estufa y hacer la torta famosa de la que estamos aquí hablando. Y entonces ella tiene que ir a su casa con los leños que recogió a cocinar la torta. ¿Tuvo luchas? ¿Habrá tenido luchas? La Biblia no menciona eso. Claro que sí tuvo luchas, ¿verdad? Porque cuando el profeta le dice, tráeme un vaso con agua, eso es lo fácil, lo más común. Ella dijo de que hecho, sí. Un dicho de la gente es un vaso con agua no se le niega a nadie, ¿verdad? Pero ya cuando el profeta le dice, tráeme también un bocado de pan en tu mano, ya es otro nivel de dar. Ella es cuando ahí entonces pone ciertos argumentos y dice, sí, Dios sabe, vive Jehová y vive tu alma, que esto es todo lo que me queda. Y no estoy mintiendo, ¿verdad? Y Dios lo sabe. Este poco de aceite y de harina lo iba a preparar en una torta, lo iba a comer yo y mi hijo y nos íbamos a dejar morir. Sí puso un argumento, tuvo sus luchas, pero el profeta viene y refuerza la motivación de su fe y le dice, el aceite no escaseará ni la harina, porque así ha dicho Jehová hasta que haga llover sobre la tierra otra vez, ¿verdad? Entonces tuvo sus luchas, claro, todos tenemos una lucha en algún momento. ¿Por qué? Porque la fe no es un asunto del razonamiento, la fe es un asunto de decir, tú lo dijiste y yo confío en lo que tú hablaste. Pero si usamos matemáticas, si usamos razonamiento, perdemos la fe. Y ahí yo le añadiría a Felipe, Rodrigo, que hablando de las luchas de esta mujer, que ella entendía la honra porque siempre trató bien a Elías, o sea, lo trató con respeto. Yo no sé si lo conocía o no lo conocía, pero seguramente entendía lo que representaba un siervo de Dios, una persona enviada por Dios. Yo no creo que haya tenido dudas sobre que ese hombre representaba a Dios y que era alguien enviado de parte de Dios y tenía el concepto de la honra. Porque nunca le dice qué te pasa, cómo se te ocurre, o sea, nunca responde de una manera incorrecta, ¿verdad? O sea, no se ve en todo el pasaje ella en una actitud de menosprecio o de enojo por las palabras de Elías. ¿Cómo se te ocurre pedirme a mí, ¿verdad? Que hubiera sido lo más común, digo, cualquiera de nosotros diría, una mujer atribulada, pues puede reaccionar, no dice que se puso a llorar, se tiró al piso, o que le reclamó, en lugar tú de venir a ayudarme, mira lo que… O sea, no, vemos que siempre mantuvo el concepto de la honra. El reto de ella no era la teoría, o sea, tenía el concepto de la honra. El reto de ella, como el de muchos de nosotros, era la acción, el poner por obra y la práctica. Y ahí es donde creo que Dios se enfocó en ella, ¿no? Porque a mí me parece que era una mujer que tenía un temor de Dios, era una mujer entendida obviamente de Dios, pero como todos nosotros tenemos momentos en los que vendrán las luchas, las pruebas y las decisiones en cuanto a cómo vamos a actuar en relación a la palabra. Me hace recordar, digo, no es motivo de otro análisis y no nos va a dar el tiempo, de la otra viuda,
famosa en la Biblia, pero esta en el Nuevo Testamento, la famosa viuda del Evangelio de Lucas, capítulo 21, donde dice que echó 2 monedas en el arca de las ofrendas, era todo lo que tenía. Esta viuda va a su casa a preparar la torta, la que se narra aquí en Primera de Reyes 17. Y la otra viuda de Lucas 21 viene desde su casa a donde está el depósito de las ofrendas para Dios, a dar todo lo que tenía, aunque es una primicia, porque tú nos dices, Rodrigo, que ahí está en el pasaje, que el profeta le dijo, dame a mí primero. Es una primicia de todo lo que tengo, como la de Lucas 21, cuando la viuda también, y viuda pobre, porque Jesús dijo una viuda pobre, no nomás era una viuda, o sea, aquí parece que eran parientes, era la descendiente, tataranieta, a lo mejor de esta, viene desde su casa. Y yo he enseñado muchas veces que, aunque el Evangelio no lo dice, la viuda desde su casa, caminando, y si fuera en la misma ciudad de Jerusalén donde está Jesús, viendo que en el templo avientan las ofrendas, o desde otra pequeña población, ella viene todo el trayecto pensando que al dar eso es todo lo que tiene. Así es, definitivamente, si estás dando todo es una primicia, porque ya no hay más, lo estás consagrando todo. Eso está muy bueno. Cuando das todo es una primicia. Sí, porque lo estás consagrando todo. Ahora, no es fácil. La mujer de Sarepta, esta viuda, que se agarra de la palabra de Dios, sí, alimentar a un profeta. Por excelencia sabemos que los profetas y predicadores son comelones. Entonces, te volteó a ver. Eso lo digo porque en el momento que dijo eso te volteó a ver. Entonces alimentarlo por 3 años y medio no es nada fácil. Uy. ¿Verdad? Pero era el plan divino, el diseño financiero de Dios para la casa de esa viuda. O sea, realmente Elías no fue para quitar, sino para añadir. No fue para pedir, sino para dar. No fue para recibir una bendición, sino para impartir una bendición en la casa de la viuda. Ahora, en Lucas 21 dice que esta viuda dio 2 blancas, las monedas de más bajo valor que podía acuñar el pueblo judío bajo el dominio romano. Y esta mujer lo entrega todo, en realidad dio una primicia. Jesús termina diciendo, ella dio más que todo, sí, porque dio todo el sustento que tenía. O sea, si Dios es el todo, Dios es el primero. Si Dios es lo primero, le das lo todo. O sea, no le puedes negar nada. Tú dijiste algo interesante, que cuando Dios nos pide algo, por ejemplo, porque todos estamos siendo retados, acabamos de pasar por 2 años de sustos económicos, ¿es verdad o no? Sí, claro. Y ahora vamos a empezar, y viene esa ansiedad, viene esa duda, viene ese ataque, ya sea que estemos representándonos por la viuda que va a su casa a hacer una torta y a traerle al profeta, o la que viene desde su casa a dar las únicas 2 monedas que tiene. Pero tú nos dijiste que cuando Dios nos pide algo es porque nos va a bendecir, y luego dijiste, punto y coma, y cuando nos bendice es porque nos va a pedir algo. Así es. A ver, otra vez explícanoslo. Sí. Cuando Dios nos pide es porque nos va a dar, o sea, nos va a añadir. Claro, nunca nos va a quitar, nos va a aumentar. Pero cuando Dios nos da es porque nos va a pedir. Pero si tenemos la sabiduría de hacer esos tratos con Dios, los únicos bendecidos seremos nosotros. Sí. Tanto cuando Dios nos pide que cuando Dios nos da, o sea, recíprocamente, vamos. Y a mí me ha pasado que cuando Dios nos bendice en un mes y pagamos todos los gastos y me queda sorprendentemente algo, yo digo, hijo, ¿será que me lo voy a quedar o que Dios me lo va a pedir para algo? Fíjate, me he encontrado que Dios a la semana o a las 2 semanas hay una necesidad, y para eso me lo dio. y eso es algo que creo que a todos nos ha pasado, pero a veces en un sentido todavía más complicado, porque a veces estamos muy emocionados porque decimos, ay, mira, me cayó esta lanita extra. ¿No? Me cayó y decimos, no, gracias a Dios, ahora sí voy a poder, no sé, y de pronto se descompone el refrigerador, sí, o se descompone la estufa, o se descompone la televisión, y nos enojamos. Se anticipó Dios. Ahora que tenía yo, ahora resulta que espérame. ¿Por qué no lo analizamos desde la otra manera? ¿Qué hubiera pasado si no tendríamos eso? Sí. Hubiéramos tenido que pedir prestado, o se hubiera quedado descompuesto el aparato, imagínate, sin estufa, sin lavadora. Entonces, o sea, lo vemos, creo que muchas veces siempre desde una perspectiva negativa, ¿no? Voy a tener que usar este dinero que yo ya me había emocionado, que me sobraba para pagar algo, cuando en realidad pues es la forma en que Dios nos está bendiciendo para que no tengamos que endeudarnos o embarcarnos de otra manera. Creo que es muy importante tener una perspectiva diferente de los recursos para poder entender este principio. O sea, Dios a veces nos da esa lanita extra o mucha más porque se anticipa
a una necesidad que vamos a tener, para que precisamente no digamos: ¿dónde estás, Dios? Dijo Dios: en lo que te di. Así que sería muy sabio que cuando Dios nos da un ingreso extra, seamos prudentes, aguantemos un ratito, oremos a Dios porque no sabemos qué va a venir. O a lo mejor un día, si Dios nos dice: te la di para que te vayas a unas vacaciones que no has tomado en estos 2 años de O pandemia. te la di para que bendigas a alguien más. Ahí es donde entra la sabiduría, Felipe, de poder no solamente administrar la escasez. Creo que eso es algo que tenemos ¿Administrar qué? la escasez. Padre de Mucha la- gente es muy buena para administrar cuando no tiene. El problema es cuando tiene. Sí, sí, sí. Y creo que es importante que como mexicanos, sobre todo, porque nos han metido ese rollo de austeridad, de austeridad, de austeridad, de austeridad. Y bueno, sí hay tiempos de vacas flacas, hay tiempos Sí. donde literalmente hay que hacer chillar el águila, como se dice coloquialmente, ¿no? Pero hay tiempos donde Dios va, porque así dice la palabra: he aprendido a estar en abundancia, en escasez. Si tú solamente has aprendido a estar en escasez, algo no está bien. Porque no es la voluntad de Dios que siempre estemos en Sí, escasez. sí. Ahora el punto es qué tan preparados estamos para administrar correctamente la abundancia, porque va a requerir sabiduría. A veces Dios va a pedir que esa abundancia se emplee, como dices, una parte en disfrutar, en como dice la Escritura, ¿no? Poder disfrutar lo que Dios nos da, gozarnos. A veces lo va a usar para que podamos generar un ahorro y obviamente más adelante, pero a veces nos lo va a usar para que lo sembremos, lo invirtamos. A veces porque en tu congregación va a haber una necesidad. Exacto. Y Dios se anticipó a darte para Así que es. tú puedas participar. Sí, y entonces hay que ser sensible, porque a veces nos quedamos ya con el chip de siempre: cuando me sobra dinero es para esto. No, Dios tendrá sus diversas razones por las cuales nos bendice, pero el principio es ese: te bendeciré para que seas bendición. Nunca la bendición será de uso exclusivo nuestro, porque entonces estaríamos quitando la posibilidad de la influencia que Dios va a hacer a través de nuestras vidas. Oye, Así es. Rodrigo, y entonces estamos en el tema, pero esta pregunta queda muy interesante. ¿Hay porciones bíblicas donde Dios se anticipa dando antes de que venga la necesidad? Así es. Sí, hay muchos pasajes donde Dios se anticipa, ¿verdad? Donde Dios bendice porque sabe que algo viene. De hecho, la semilla no es algo que se queda en el presente, la semilla es algo que entra al futuro. ¿Por qué entra al futuro? Porque en el futuro, por eso dice Eclesiastés 11, dice: reparte a 7 y Y aún a 8, porque no sabes lo que vendrá. No sabes, o sea, si algo es inseguro es el futuro. Sí. Pero cuando Dios está en control, está seguro el futuro, ¿verdad? ¿Y cómo le entregamos el control a Dios? Cuando lo ponemos a Él en primer lugar. Sí. Eclesiastés dice: reparte a 7 y aún a 8 porque no sabes el mal que viene sobre la tierra. O sea, Sí. tenemos que ser sembradores por excelencia, ¿verdad? No solamente sembrar el lunes, martes, miércoles, los 7 días, sino el extra, 8. Reparte a 7 y aún a 8. Wow. Entonces, tenemos que ser de los que reparten, no de los que retienen. Proverbios dice: hay quienes reparten Y les es y añadido les más. es añadido más. Entonces tenemos que ser de los que reparten, ¿verdad? Y luego dice: quienes retienen más de lo que es justo, y esto les conduce A pobreza. a pobreza. Estuve ministrando en el estado de Tabasco hace algunos años y llegué y me quedó un extra por 10,000 pesos. Después de que cubrimos varios compromisos en la familia y estamos en construcción del auditorio. Entonces faltaba comprar cemento y dije: no, pues de una vez lo sembré. Al otro día en la mañana mi mamá parte con el Señor. Ay, Jesús. Y lo primero que viene el diablo: ¿para qué ¿Qué diste? sembraste tu dinero? Te los hubieras guardado, estos te servían de periodo para llegar y era un extra. Y bueno, preparé todo y salimos mi esposa y yo para acá, para Veracruz, desde la frontera. Y en el camino cada amigo que me hablaba dice: te deposité una ofrenda, dice, porque sé que pues vas a ocupar recursos y eso, y estamos contigo, estamos orando por tu familia. Cuando yo llego en un lapso de unas 13 horas de viaje, 14 en el carro, a mi pueblo, yo tenía más de 60,000 pesos en la cuenta, sobrenaturalmente. Porque honraste a Dios, porque Sí. sembraste. Entonces Dios se anticipa, ¿sí? Por eso, pero ¿cómo se anticipa? Mediante el repartir, mediante el plantar semilla. Dios se anticipa, o sea, en realidad las semillas se están anticipando a lo que viene. Reparte a 7. Ajá. Cada día de la semana, si es necesario, Sí. da. Pero tú da el octavo, que no está ni en la semana. Es el extra. El extra para que te anticipes a lo que viene. No sabes qué viene, pero tú ya, al honrarme, tú ya sembraste una semilla que entra en el futuro. Sí. Por ejemplo, José fue un estadista y un hombre que trajo reformas financieras a Egipto.
¿verdad? Dice que en el sueño el faraón dice que vio 7 vacas flacas Sí. y 7 vacas gordas. Sí. 7 espigas marchitas, 7 espigas llenas. Representaban 7 años de extrema Abundancia escasez. y de escasez. Y, perdón, 7 años de mucha abundancia y 7 años de extrema Porque escasez. se comían las vacas flacas a las gordas. Entonces el sueño presagiaba que la vaca flaca se comía a la gorda, o sea que la escasez iba a devorar a la abundancia, Wow. que la pobreza se iba a comer a la riqueza. Pero cuando Dios le revela este plan financiero a José, revirtió el cumplimiento de ese sueño. Y en realidad en el tiempo de José fue la vaca gorda la que se comió a la vaca flaca, la espiga llena, la espiga marchita. Hizo los mejores negocios en los tiempos de crisis. Es verdad. Pues el tiempo es implacable. Y yo quisiera que termináramos orando, aunque vamos a entrar en un ejemplo bíblico que yo en la vida había pensado que habla de primicias. Pero platicando aquí con nuestro amigo Rodrigo Bravo, que es tiene un doctorado en primicias, ofrendas y honrar a Dios. De veras, hasta tiene un libro. ¿Qué libro tienes, Rodrigo? A ver. El poder de las semillas. El poder de las semillas. El poder de las semillas. Las semillas son instrumentos de Dios para bendecir la vida del hombre sobre la tierra. Todo lo que ya tenemos es semilla para producir lo que se nos ha prometido. Y tenemos este libro en trigo y miel. Y luego tenemos el cual. Este es el número 8. Uy, el 8. Primicias, raíz de las bendiciones, o el origen o donde Y nacen nosotros, las bendiciones. bueno, sin que lo queramos decir de esa manera, sembramos ¿en cuál? ¿En este? En este. Sí, le mandamos una ofrenda para que completara la impresión. Así que pues está aquí disponible en trigo y miel también, para que también se lo lleve y se afirme la palabra, ¿verdad? Y nos decías que discutíamos sobre una historia bien conocida de Juan 12. Juan 12, precisamente la mujer. La mujer vacía un perfume de alabastro de nardo puro, mucho precio, para Jesús, y Jesús dice que la ungió, ¿va? Sí. Yo nunca había entendido ese pasaje como de premisa. No digas nada, porque entonces la gente no se conecta la semana que entra. No, sí se conectan porque quieren aprender del tema. Yo quisiera que termináramos entonces con esta anticipación de lo que vamos a ver en la sesión que viene, orando, porque yo creo que todos tenemos la lucha o la batalla de obedecer esa instrucción que Dios nos da, con el anhelo de que se cumpla una promesa. Dios le da una instrucción a la mujer: haz como tú lo estás diciendo, haz una torta, ve a cocinar, pero a mí primero honrame. Y la mujer fue y le dio al profeta la promesa: si tú lo haces, la harina y el aceite no escaseará. Y luego la porción bíblica dice que ella y su hijo comieron, y su casa, muchos días. Así que toda batalla, toda lucha que cualquiera de nosotros tengamos, es obvio que es normal, y que todos los que están en la Biblia también la tuvieron, pero debe prevalecer la fe y el tomar la promesa que Dios dice, que si lo ponemos en primer lugar, Mateo 6:33, todas las cosas necesarias y aún una bendición extra, porque Dios nos ama como un Padre perfecto, no serán añadidas. Sergio, si quieres hacer una oración por los que están pasando por una situación económica, que la fe sea mayor que su temor, y Rodrigo, para que en esta temporada de primicias la fe se active y todos participemos. Sergio. Señor, pues te damos gracias y ponemos en tus manos cada persona que está en medio de esa lucha, como esta viuda que vimos, Señor, que tenía que tomar decisiones por causa de su situación. Señor, en especial te pedimos por aquellos que han perdido el ánimo, la confianza, que han caído en el desaliento, Señor, que están con una expectativa pues de un escenario trágico, Señor, quizás de pérdida, quizás inclusive quizás de muerte, Señor. Pero hoy pedimos que tu Espíritu Santo esta palabra la convierta en una verdad, en un principio, en una esencia, en una semilla para sus vidas, Señor, una disposición para ponerla por obra, para estar dispuestos, Señor, a confiar en que lo que viene, porque así lo dice tu palabra, la gloria postrera es mayor que la primera. Así que desechamos cualquier pensamiento de pérdida, de muerte, Señor, pero sobre todo de que tú no vas a obrar, Señor. Así que agradecemos el que en este momento tu Espíritu Santo les toque, y les lleve a despertar esa esperanza viva, Señor, de que mayor eres tú que está en ellos que el que está en el mundo, y que esta palabra que hoy han escuchado les rete, Señor, a romper los límites, las barreras y todo aquello que se ha querido levantar en sus vidas para paralizarlos, Señor, en poner por obra la fe, que es lo que nos permite, Señor, en esta tierra estar presentes. El justo
por la fe vivirá, y si retrocediere no agradará tu alma. Gracias, Señor, por esa respuesta tuya a cada una de estas personas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Rodrigo. Padre, te damos gracias, Señor, y que en este 2022 que estamos por entrar, Señor, te damos gracias que cada uno de tus hijos tome esa llave poderosa, Señor, de las primicias para abrir un tiempo nuevo de nuevas cosechas, de nuevos frutos, nuevas oportunidades, nuevas puertas, un tiempo donde ellos puedan consagrar el 2022 para ti al honrarte con sus primicias. Señor, te damos gracias y creemos en un año de acumulamiento de cosechas, un año de recuperación, Señor, donde va a haber un acumulamiento de todo aquello que estuvo frenado y detenido en estos 2 años pasados. En el nombre de Jesús, tu gloria, Señor, va a abundar y sobreabundar como en la casa de Obed-edom, Señor. Todo lo que estaba fue multiplicado y aumentado por causa de tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Pues gracias por estar conectados. Pase la voz que los miércoles no pueden perderse, que se conecte si es posible en la transmisión en vivo, y pues si alguien no puede conectarse porque un día salió, se le fue imposible, pues está ahí en nuestro canal de YouTube de Trigo y Miel. Vamos a lo que sigue, porque la palabra se tiene que dar para que luego el Espíritu Santo se mueva, como en Génesis, que la tierra estaba desordenada y vacía. Dios habló la palabra y el Espíritu se movía para que la palabra se activase. Así que vamos a la oración y va a estar muy bueno. Te esperamos en la próxima transmisión del análisis bíblico. Hasta luego.